Hey mis queridos psicoescuchas, el día de hoy vamos a hablar sobre el conductismo y la ciencia cognitiva. Como sabemos, desde la época de la Grecia antigua se había considerado que la psicología consiste en el estudio de la mente, psique logos. Sin embargo, a medida que la psicología avanzó durante el siglo XX, se comenzó a considerar sus métodos y su objetivo de estudio. Ahora bien, ¿qué es el conductismo? Es la corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, que es la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuestas. El conexionismo de Edward Lee Thorndike. ¿Quién era Thorndike? Fue un psicólogo y psicopedagogo estadounidense, uno de los pioneros de la psicología del aprendizaje. Para desarrollar sus investigaciones, empezó a interesarse por la psicología cuando leyó Principios de la Psicología de James para un concurso de debates en la Universidad de Wesleyan. Se apoyó en el estudio de animales, en concreto en gatos, y en la utilización de herramientas como la caja rompecabezas o caja problema, en la que el animal debía reaccionar a un mecanismo para poder salir de ella. El resultado de sus estudios fue la elaboración de la teoría del aprendizaje por ensayo y error. Thorndike propuso 3 leyes. La primera, la ley del efecto, que afirma que la conducta que es conscientemente recompensada se estampará como conducta aprendida. En cambio, o en tanto que la conducta que produce incomodidad será eliminada. También se conoce como el principio de reforzamiento. La segunda es la ley del ejercicio. Sostiene que mientras más se practique una unión estímulo-respuesta, mayor será la unión. Y la tercera, que es la ley sin lectura. Debido a las estructuras del sistema nervioso, ciertas unidades de conducción, en condiciones determinadas, están más dispuestas a conducirse que otras. El manifiesto conductista. Uno de los referentes de este tiempo fue John B. Watson, que nació en Greenville, estudió en la Universidad de Chicago y se graduó en 1903. Escribió muchos artículos científicos, uno de los primeros llamados Educación Animal, un estudio experimental sobre el desarrollo psíquico de una rata blanca, en correlación con el crecimiento de su sistema nervioso. El conductismo watsoniano, posterior tras la Segunda Guerra Mundial, orientó su investigación y su defensa del conductismo en una nueva dirección, dedicándose a una psicología humana basada en los reflejos condicionados, investigando la adquisición de reflejos en niños. Posterior, Watson probó el condicionamiento y conducta de un bebé de 9 meses de edad, al que él llamaba Albert. El pequeño Albert comenzó queriendo a los animales del experimento, especialmente a la rata blanca. Watson comenzó a emparejar la presencia de la rata con el fuerte sonido de un metal golpeado por su martillo. El pequeño Albert comenzó a desarrollar un miedo a la rata blanca, así como la mayoría de los animales y objetos peludos. El experimento se considera particularmente inmoral hoy en día, porque Albert nunca fue sensible a las fobias que Watson le produjo. Como dato curioso, el niño murió de una enfermedad no relacionada a los 6 años, por lo que los médicos no pudieron determinar si sus fobias habían persistido hasta la llegada de su adultez. Edward Tolman. Tolman fue un psicólogo estadounidense notable por sus estudios sobre la cognición en el contexto de la psicología del comportamiento. Destacó la conducta positiva en los animales, explicó la conducta en función de lo que el animal sabe, la secuencia del conocimiento a su entorno. Muestra una concepción sistemática de la conducta donde establece que la conducta depende de una diversidad de varios factores que son independientes entre sí, como la genética, la maduración de los estímulos ambientales que influyen sobre él. 1936. Tolman presenta el operacionalismo como los conceptos de establecer y probar en términos operacionales concreta e repetibles mediante observaciones independientes. Fue un profesor de la Universidad de California. Allí se instaló un laboratorio de ratas que sirvió para sus investigaciones experimentales. Su conductismo es propósito y cognitivo, porque ambas se manifiestan en la conducta observable. Su modelo era con variables. Tenía variables independientes, variables intervinientes, variables dependientes. Las variables independientes vienen a ser los estímulos ambientales y estados fisiológicos del organismo. Variables intervinientes son conjuntos de estructuras y procesos explicativos. Variables dependientes vienen a ser lo conductual. Skinner.
Es el conductista más conocido y reconocido como uno de los padres del conductismo. La teoría que planta Skinner es heredada del análisis de la evolución darwinista. En el planteamiento de Skinner, una conducta queda explicada cuando el investigador ha identificado y puede controlar todas las influencias de la conducta. Skinner basó sus estudios tratando de reforzar o eliminar respuestas deseadas. Describe los siguientes modelos de conducta. La caja de Skinner consiste en una caja en la que está encerrada una rata, la cual obtiene alimento al pulsar una palanca. Y por medio de un distribuidor automático, la rata o el roedor aprende enseguida a alimentarse por sí misma. Esta obtención de alimento se le llama o conoce como respuesta operante. Refuerzo positivo. Cuando el roedor o la rata aplasta la palanca, recibe comida. Esta es una respuesta recompensada. Respuestas no reforzadas. Estas son poco repetibles. A esto se le llama extinción, ya que aquí el roedor aplasta la palanca y no recibe ninguna respuesta. Respuestas que son castigadas se las conoce como refuerzo negativo, ya que aquí el roedor recibe una descarga eléctrica al pulsar la palanca para obtener la comida. Estas respuestas suelen ser olvidadas. La ciencia cognitiva 1956-2000. El declive del conductismo. Chomsky consideraba el lenguaje como algo innato de los seres humanos. Sus postulados fueron dos: ideas políticas. Criticó la guerra de Vietnam y el apoyo de Estados Unidos. Lingüística. Reformó el programa racionalista de Descartes, catalogando al lenguaje como un órgano de expresión. El ataque de la conducta verbal. Algunos términos definidos por Skinner, tales como estímulo y respuesta, fueron juzgados por Chomsky al establecer que se encontraban perfectamente definidos en los experimentos animales, pero que no podían extrapolarse a la conducta humana. Sus críticas se enfocaron en la noción de reforzamiento, incluyendo al pensamiento y al reforzamiento remoto. La erosión de los cimientos spencerianos, los límites del aprendizaje animal. Tenemos 7 conclusiones que definen la complejidad de dichos cimientos. Primero, experimentos con control artificial. Los principios arrojados por estos procesos aclaran la forma en la que aprenden los organismos vivos. Segundo, validez general de las leyes del aprendizaje. Al ser estas leyes específicas de cada especie, los postulados obtenidos en la experimentación animal son nulos en los hombres. Tercero, los datos recopilados en los años 60 establecen que las leyes del aprendizaje animal no son generales. Cuarto, multitud de conductas. La herencia evolutiva del animal impone límites basándose en el aprendizaje por ensayo y error. Quinto, los descubrimientos de Breland y García imponen las limitaciones del paradigma de Spencer. Sexto, los conductistas dedujeron que las leyes del aprendizaje se pueden verificar en una o dos especies y extrapolarse a la especie humana. Séptimo, las nuevas investigaciones establecen el nivel de falsificación de dicho supuesto, ya que según Chomsky, los seres humanos no somos simples ratas complicadas. Las primeras teorías de la psicología cognitiva. El nuevo estructuralismo es una corriente de origen europeo cuyo objetivo es armonizar las ciencias sociales. Principales exponentes del estructuralismo. Jean Piaget. Su epistemología genética se encarga del estudio de los orígenes del conocimiento en el desarrollo cualitativo de los niños, estableciendo a la inteligencia en 4 etapas caracterizadas por diversas formas de ver el mundo. Noam Chomsky desarrolló la teoría del lenguaje en términos de estructuras formales. Claude Lévi-Strauss incursionó en el campo de la antropología. Michel Foucault se desempeñó en el campo de la filosofía. La cognición en la psicología social. La psicología social estudia a la persona como un ser social, empleando conceptos mentales de sentido común. Nuevas teorías sobre la percepción y el pensamiento. Las principales teorías que se desarrollaron fueron 2. Teoría del New Look en percepción,
propuso una visión de la percepción redefiniendo las funciones del perceptor, catalogándolo como un ser cuya función perceptiva es de carácter activo. Estudio del pensamiento. El pensamiento incluye procesos mentales superiores con los cuales el sujeto elabora conceptos. El auge de la psicología cognitiva estuvo fuertemente influido por la implementación de términos como retroalimentación, información y computación al ámbito psicológico. Comenzaba a llamar la atención la comparación entre los procesos de mecanización con la actividad mental. Un primer aporte significativo fue definir que la retroalimentación podía ser aplicable a todo sistema propositivo, ya fuera mecánico como un ordenador o viviente como la conducta humana. Un autor importante fue Alan Turing, abordando la inteligencia artificial con la elaboración de un test que determina si una computadora es inteligente o no. Posteriormente, en los años 50, la teoría del procesamiento de la información había triunfado con la distinción entre mente-cuerpo, programa-ordenador, donde muchos psicólogos comienzan a intentar aplicar la informática como modelo de aprendizaje y de procesos cognitivos. En los años 70, la psicología cognitiva se establecería académicamente con la fundación de revistas y programas para que al final sea considerada como una ciencia formal, con un enfoque aceptado por la comunidad científica. En cuanto a la naturaleza de la ciencia cognitiva, esta giraba en torno a los informóvoros, refiriendo que tanto los humanos como las máquinas, sus sistemas de procesamiento de la información tienen los mismos principios. Gracias a estas contribuciones, se establecería la función de la psicología cognitiva con la inteligencia artificial, lo cual supone una nueva forma de funcionalismo. Según el funcionalismo, la mente humana es un conjunto de funciones computacionales que dirigen el cuerpo al igual que un programa informático con un ordenador. Por tanto, los psicólogos, para predecir, controlar la conducta, deben conocer el programa humano. Dentro de los problemas del cognitivismo, con el pasar del tiempo se manifiesta un descontento por el lento y limitado desarrollo de la ciencia cognitiva, en el que se reconocía las excesivas pretensiones de la inteligencia artificial y la validez del test de Turing. Además, la teoría del procesamiento de la información presentaba problemas para explicar el concepto de representación. En los años 80 aparece un nuevo enfoque conexionista, el cual propone un procesamiento de información distribuido en paralelo que sustituye al anterior y define a las neuronas como procesadores interconectados entre sí para sustituir el modelo de ordenador por el modelo del cerebro.